Abramos nuestra Biblia, mis hermanos, en Mateo capítulo 13, versos 53 al 58. Y en estos versos vamos a estar culminando el capítulo 13 de Mateo, ¿sí? Mateo 13, versos 53 al 58, dice de la siguiente manera. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Acompáñenme a orar, por favor. Padre Celestial, en esta mañana hemos abierto de nuevo la Escritura. Hemos leído unos cuantos versos y creemos, Señor, que esta palabra es tu palabra inerrante, autoritativa e infalible. Creemos que tú inspiraste esto y que hoy tiene no solamente un significado para nosotros, un significado real, sino que también una aplicación que nos puede llevar y que nos va a llevar a establecer tu reino en el lugar en donde estamos. Permítenos, Señor, entenderlo sin obstáculos en nuestra mente y en nuestro corazón. Dame, como el expositor de esta mañana, la habilidad para no separarme de lo que fue originalmente inspirado. Amén. Amén. Muy bien. La caída del hombre, de nuevo, sale aquí a relucir en el punto específico de la incredulidad de esta gente. ¿Ok? Aquella tierra en donde Jesús había habitado, Jesús había crecido ahí con ellos, Jesús había convivido con ellos durante muchos días, meses y probablemente algunos años. Toda esa etapa de los 12 años hasta los 30 años de Jesús no se nos revela en ninguna de las fuentes inspiradas del canon, pero hemos de creer precisamente por el contexto de que Jesús en esta pequeña aldea Nazaret pues era muy conocido, no tanto por sus obras y milagros, sino que inicialmente porque ahí vivía, porque ahí vivía su familia. Y en el contexto vemos que Nazaret era una aldea muy pequeña. Algunos creen que tal vez, así exagerando, eran 2,000 personas, exagerando. Pero otras personas creen que incluso era mucho menos, ¿no? Hasta probablemente unas 500 personas, porque era una aldea muy pequeña que ni siquiera tenemos de registro en el Antiguo Testamento. Puede ser que haya surgido en el periodo intertestamentario. Esta aldea estaba cerca de una ciudad más grande e importante que se llamaba Séforis, la cual vamos a hacer algunos comentarios en un momento. Jesús, se muestra en este pasaje como el Redentor, ya que hacía enseñanzas en las sinagogas, en la sinagoga local, y hacía milagros, ¿sí? Era un hombre de mucha sabiduría que no pasaba desapercibido. En el momento en el que ya se reveló como el Mesías y empezó su ministerio activo terrenal, la gente empezó a maravillarse. Él obró también en ese lugar, ¿no? Obró en esas personas y ofreció obviamente su obra redentora. Y Jesucristo se glorifica cuando la gente escucha y ve lo que hace y la gente se maravilla, ¿sí? La gente se asombra porque no es normal. ¿Cómo es que un hijo de un carpintero, aquel que conocemos, aquel que vive ahí a la vuelta, que siempre lo hemos tenido por ahí, hoy de repente hace estas maravillosas enseñanzas y estas maravillosas obras? La historia de la redención, de nuevo, se pinta claramente en este pasaje. Este pasaje está relatado también en Marcos capítulo 6, versos 1 al 6, y también en Lucas capítulo 4, versos 16 al 30. Vamos a
precisamente tocar un poco del pasaje de Lucas para que nos ayude a entender un poco más el significado de esto. ¿Qué está pasando aquí? En este momento Jesús terminó uno de los sermones más importantes de todo su ministerio. ¿Sí? Algunos creen que la estructura de Mateo es muy parecida a la estructura de Deuteronomio, en donde vemos narrativa y un sermón importante, narrativa y un sermón importante, y así, ¿verdad? La estructura de todo Mateo está más o menos así. Vemos la narrativa de su nacimiento y de todo el drama de los primeros años de nacido, y vemos el sermón del monte, luego un poco más de narrativa y un sermón acerca del tema de las misiones en Mateo 10, luego más narrativa, y luego vemos este sermón que acaba de terminar, que es el sermón de las parábolas del reino. Ahora Jesús regresa a esta pequeña aldea llamada Nazaret. En el día de reposo Jesús enseñaba y de manera automática la gente empieza a maravillarse y a preguntarse cómo es posible que este joven, este hombre, tenga una sabiduría tan alta, y de hecho más alta que los grandes maestros de la época, del primer siglo. ¿Sí? ¿Cómo es posible que tenga tal conocimiento de la ley y que tenga este poder para hacer estos milagros que nadie más hace? El razonamiento de la gente era un razonamiento carnal. Vamos a hacer un poco el caso acerca de eso, ya que la gente inicia a observar a Jesús en relación a su familia. Empiezan a hacerse preguntas acerca de su papá, de su mamá, de sus hermanos y de sus hermanas, ¿no? Pero se empiezan a preguntar por qué este es tan diferente a su núcleo familiar. El razonamiento de la gente en principio estaba equivocado, y por lo tanto sus conclusiones iban a estar equivocadas acerca del Mesías. Tengo un pequeño ejemplo que tal vez nos puede ayudar en esto. Cuando vivíamos allá arriba de Ciudad Peronia, ¿no? En un lugar, digamos, de gente de bastantes problemas y escasos recursos y todo lo demás, a 2 casas o 3 casas de nosotros. Cuando hablamos de 3 casas es que eran casitas de verdad bien chiquitas, ¿no? Recuerdo que este señor que vivía ahí todos los días a las 5:30 de la mañana se levantaba y empezaba a orar fuertemente para que lo oyera toda la cuadra y todo el mundo lo escuchaba, ¿no? Esta familia no tenía ningún tipo de planificación familiar. Cada año aparecía un nuevo bebé. Cada año aparecía un nuevo bebé, ¿sí? Durante los años que estábamos ahí, ellos empezaban a tener más hijos y más hijos. Y no mirábamos, obviamente, que esta fuese una familia que tuviese un trabajo tan estable y mucho menos, pues, una buena economía, ¿no? Es una típica familia guatemalteca con estos problemas. Era una familia eminentemente guatemalteca. Tanto el esposo y su esposa pues habían producido hijos muy parecidos a ellos con sus rasgos físicos, ¿no? De repente un año aparecen con una bebé muy diferente, ¿sí? Una bebé muy diferente. Sus rasgos físicos eran muy diferentes. Era como todos de cierto color y esta niña diferente, ¿no? Los ojos de todos los niños eran de este color y los ojos de esta niña eran muy diferentes, ¿no? Entonces, en el vecindario, como cualquier vecindario guatemalteco, todos empezaron a hacerse las preguntas pertinentes. Por no decir que empezaron los chismes, ¿verdad? El punto de este ejemplo es que en un caso como el de esta niña, las preguntas son inevitables, ¿no? Uno saluda, ¡ay, qué bonita la bebé! ¡Ah, qué diferencia!, ¿no? Pero uno no quiere hacer estas preguntas tan evidentes, ¿no? Pero las diferencias eran muy claras con su familia, entonces uno dice, bueno, hay una diferencia. En el caso de Jesús, quisiera llamar nuestra atención a las preguntas que la gente hace en el pasaje que estamos viendo. El texto omite todo detalle acerca de la apariencia de Jesús. Por lo tanto, no sería correcto decir que la gente miraba rasgos físicos distintos en Jesús que en sus hermanos, ¿no? El verso 55, si me ayudas ahí, Luis, dice, ¿no es este el hijo del carpintero?
Esta es la pregunta inicial. Cuando Jesús estaba creciendo en Nazaret, la demanda de carpinteros era grande allí porque ellos estaban muy cerca de esta ciudad que yo les decía, que se llamaba Séforis. Era una ciudad un poco más importante en esa comarca. Esta ciudad se quemó, tuvo un gran incendio y sus habitantes y sus sobrevivientes pues eran esclavizados. No sorprende que esta fuera una de las ocupaciones del papá de Jesús, de José, digamos, de que fungió como papá terrenal, ya que la madera pues era un trabajo bastante común, no solo en esa área, sino que más en esa época en donde se sufrió ese incendio en esa ciudad. Nazaret era un pueblo pequeño en este periodo, como yo les decía, con de verdad muy pocas personas. Por lo tanto, Jesús habría sido muy conocido de manera muy normal, ¿no? Por su convivencia en esa aldea. ¿Qué estaba insinuando la gente con esta pregunta? ¿No es este el hijo del carpintero? Bueno, básicamente lo que la gente estaba diciendo es que de un carpintero no era posible que viniera uno de los hombres más sabios que habían estado escuchando, ¿sí? Era una forma sutil de decir, una forma sutil, pero finalmente más venenosa de decir, no es posible que este Jesús venga de allí. Es como cuando Natanael pregunta, pero Natanael es más enfático y directo en Juan 1:46 cuando dice, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Verdad? Nazaret es más, Natanael es más directo y por lo tanto Jesús celebra a Natanael y le dice, miren, este es Natanael, un verdadero israelita en quien no hay engaño. Este es al hueso, directo. Pero la gente de la aldea de Nazaret es más políticamente correcta, ¿no? Intentan ser un poco más, se intentan ir más por las ramas, ¿no? Si el padre de Jesús, quien era un carpintero, no tenía nada especial en este sentido, ¿no? Académico y de conocimiento de la ley, de ser iluminado, ¿no? De tener esta gran sabiduría, de hacer tener este gran poder para hacer milagros, mucho menos lo iban a hacer la madre de Jesús y sus demás hermanos y hermanas. Estas preguntas nos plantean lo simple que era la familia y en alguna medida la vida de Jesús previo a su aparición ya como el Mesías y el desarrollo de su ministerio terrenal. Cuando la gente indagó desde la óptica humana y familiar, no encontraron explicación. Por lo tanto, de acuerdo a sus principios, de acuerdo a sus razonamientos iniciales, su última pregunta, digamos que es correcta, pero el razonamiento es equivocado. Dice el verso 56b, ayúdame Luis, dice, ¿de dónde pues tiene todas estas cosas? Ok, viendo a la familia, viendo el desarrollo de su familia, la vida de su familia, no es posible conciliar esto que estamos viendo ahora. Las preguntas y las dudas no son malas inicialmente, no son malas. Como cualquier incrédulo, al inicio tiene preguntas sobre este Jesús. Al inicio cualquier incrédulo va a decir, mire, ¿por qué necesito un Salvador? Explíqueme. Pues yo no veo esa necesidad. Yo vivo tranquilo, vivo tranquila, vivo bien. Entonces esta persona, esas preguntas de manera inicial, pues no parecen ser malas. Cuando alguien incrédulo nos dice ¿por qué necesito un Salvador? Respondemos obviamente con el Evangelio. Sin embargo, este texto, este pasaje nos da a entender que estas preguntas que está haciendo la gente realmente están motivadas por uno de los puntos centrales que estamos viendo acá, su incredulidad. ¿Ok? Finalmente, estas preguntas resultarían en que la gente terminara rechazando a Jesús, lo cual es lo peor que una persona puede hacer, rechazar a Jesús. ¿Ok? D.A. Carson concuerda con esto, ayúdame Luis, dice, las preguntas en los versos 55 y 56 no piden respuestas, sino que simplemente revelan que ya ha existido una negación de quién es Jesús. La gente hace estas preguntas
por trámite. La gente hace estas preguntas solo por sonar un tanto amables y educadas, pero realmente ellos ya habían decidido que este no era el Mesías. Ese es el gran problema. El razonamiento de María, si ustedes ven ahí en su bosquejo que les envié, el razonamiento de María, la madre de nuestro Señor, es la contraparte a esta incredulidad de la gente de Nazaret. María tenía clarísimo quién era Jesús desde que él estaba en el vientre. ¿Sí? Ella sabía quién iba a ser este Jesús, este gran hombre y al mismo tiempo Dios, al que la gente rechazaría. Pero ella supo claramente quién era este Jesús desde que estaba en el vientre. Quiero que leamos un pasaje bien importante, Lucas 1, versos 46 al 55. Y dice de la siguiente manera: entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. María no era como la gente de Nazaret. La gente de Nazaret decía: ¿y este quién es? María decía: este es Dios. Y qué bajeza la mía y el privilegio de haberme escogido para ser la portadora, la madre de Dios mismo. Este pasaje que acabamos de leer inspira el famoso himno, el Magnificat, ¿sí? Es un himno que generalmente se canta en el círculo católico, pero es básicamente un himno que procede de este pasaje de Lucas 1. María no dudó, María creyó y afirmó desde el inicio quién era Jesús. Lo irónico y absurdo, ¿sí? Lo absurdo de este pasaje que estamos viendo aquí de la gente, lo absurdo de la gente, es que al mismo tiempo se maravillaban porque wow, cómo habla, lo que dice y lo que hace, pero al mismo tiempo se ofendían. Vean qué absurdo, ¿sí? Se ofendían por lo que enseñaba. Dice el verso 57, y se escandalizaban de él. La palabra que se traduce al español, escandalizaban, viene de un griego muy parecido. El griego es escandalizó, ¿verdad? Que significa ofender, poner un obstáculo o un impedimento en el camino, ver en otro lo que yo desapruebo y lo que me impide ver su autoridad. Es hacer que uno juzgue desfavorable o injustamente al otro. Sí, qué maravilloso cómo habla y lo que enseña, qué genial lo que hace, las obras y milagros, pero me cae mal y me ofende. Es absurdo, ¿sí? Más extraño, más que extraño, el texto nos está indicando que la gente se contradecía, ya que se asombraban, pero a la vez se ofendían. Matthew Henry escribe lo siguiente en su comentario y dice: y se escandalizaban de él cuando debían apreciarle más y estar orgullosos de él por ser paisano de ellos y poseer tales cualidades. El asombro era inevitable, ¿sí? Lo que Jesús enseñaba y hacía no tenía comparación. Los fariseos no estaban haciendo lo mismo que Jesús. Los escribas, los esenios, los herodianos, ninguna de las diferentes sectas judías predominantes y partidos políticos hacían lo que Jesús estaba haciendo. Por lo tanto, el asombro era inevitable. Pero se ofendían por su enseñanza y sus milagros, porque lo que Jesús enseñaba contradecía su judaísmo. ¿Ok? Esto ya anticipaba lo que el resto del Nuevo Testamento
nos dice, judíos abandonando el sistema de pensamiento judío y sacrificial y abrazando el cristianismo doctrinalmente. También como por ejemplo la carta a los hebreos. El tema de la carta a los hebreos es demostrar la superioridad del cristianismo por sobre el judaísmo y el anuncio de una pronta destrucción de todo el sistema sacrificial. Cuando Jesús se presenta como el Mesías, empieza a amenazar la religión de ese lugar. Por eso la gente se ofendía. Eso era realmente amenazante para judíos que por siglos y por generaciones y por muchas tradiciones venían abrazando un sistema de tipos y figuras que según ellos tenía que tener un cumplimiento, pero no podía ser en el hijo de ese carpintero. Es un hijo de un carpintero. Ese no puede ser el Mesías. No vamos a abandonar nuestra religión y nuestra tradición de siglos por lo que el hijo de un carpintero dice, olvídense. Esta es la actitud detrás de este pasaje. ¿Ok? Claramente muchos se escandalizaron y se ofendieron, pero es necesario señalar que esta ofenda y este escándalo que ellos decían que tenían era porque Jesucristo estaba obrando y enseñando lo que era verdad. ¿Sí? La verdad estaba amenazando la mentira, como siempre ha sido y siempre será. Cuando Jesús vio este escándalo en aquella aldea, dijo esta célebre declaración, que es la que yo utilicé para ponerle título, digamos, a este mensaje. Verso 57, parte B, dice, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su propia casa. Este es un buen tiempo para poder tomar una pequeño sorbo de té para poder continuar, porque ahorita se va a poner alegre el mensaje. Está para los chismosos. Esta declaración es muy famosa, ¿no? Ya sabes, no hay profeta en su propia tierra, ¿verdad? Es muy utilizada por mucha gente. He escuchado esta frase en diferentes contextos, incluso para referirse, por ejemplo, a artistas y deportistas que en sus lugares de origen no tienen mayor reconocimiento y tienen que irse al extranjero a triunfar para que su propia gente algún día los reconozca, ¿no? Esto lo han dicho, por ejemplo, de Ricardo Arjona, ¿verdad? Que aquí en Guatemala nadie iba a sus conciertos, ni le compraba música, ni nada. Se tuvo que ir a México, se tuvo que ir a no sé dónde para triunfar. Y entonces se cumple el dicho o la frase proverbial, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. De deportistas, ¿no? Que en su natal Argentina nadie le hacía ni bulla, pero tuvo que irse a España, a Inglaterra, para que lo reconocieran, ¿verdad? Esta declaración que Jesús está diciendo tiene un trasfondo más importante que lo que generalmente la gente cree. Esta declaración era proverbial, ¿sí? Cuando algo era proverbial, era porque tenía una especie de peso y nadie la podía debatir, ¿ok? Craig Kinner comenta lo siguiente. Ayúdame, Luis, dice, la tradición de que los profetas fueran rechazados por su propio pueblo era antigua, ¿sí? Jeremías y algunos otros ejemplos que vamos a poner. Tal como en el verso 57, los profetas bíblicos a veces fueron rechazados en su ciudad natal y aún más a menudo por su propia gente. El judaísmo primitivo desarrolló este énfasis aún más. ¿Cómo? Ya que esta es una referencia al rechazo de los profetas, y no solo al rechazo de los profetas, sino a la persecución de los profetas. El judaísmo se caracterizaba mucho por eso. De hecho, los verdaderos profetas, digamos que la gran mayoría de ellos sufrieron eso, el rechazo de la gente, de su mensaje y posteriormente también la persecución de los mismos.
Dos ejemplos podrían servirnos sobre este punto. Por ejemplo, el profeta Micaías, en el primer libro de Reyes, capítulo 22, cuando 400 profetas estaban unánimes diciéndole al rey: ve, vas a triunfar. Micaías estaba retirado en su casa, y cuando le dicen al rey, ve y pregúntale, no, hombre, es que ese nos va a decir lo contrario. Ya sabían. Y cuando Micaías dijo lo que Dios realmente estaba anunciando, fue no solamente encerrado, golpeado y maltratado, ¿verdad? Fue rechazado. Eh, el otro ejemplo es el mismo Jeremías, que fue rechazado, perseguido y castigado por el pueblo debido a que no les gustaba la profecía que él siempre traía. Hay algunas citas ahí en sus bosquejos que ustedes pueden revisar para ver que este proverbio que esta declaración proverbial que Jesús está diciendo, era una realidad en la historia judía desde mucho tiempo atrás. En este punto, es bueno ver que el pasaje paralelo de este pasaje es el pasaje de Lucas. Es el mismo pasaje sobre esta escena, pero Lucas nos agrega algunos detalles que Mateo no agrega y que nos van a servir para entender mejor esta declaración. Acompáñenme a Lucas 4, verso 24, y después vamos a ver versos 28 al 30. Lucas 4, 24 dice: y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Estamos hablando de la misma situación. Versos 28 al 30. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre la cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Por eso es importante este ejercicio de siempre buscar en otra parte de la Biblia lo que uno está estudiando, porque nos ayuda a entender mejores detalles. Mateo solo registra que Jesús no hizo más milagros en aquella ciudad, en aquella aldea, debido a la incredulidad de la gente. Eso parece ser suficiente para el argumento que Mateo está desarrollando en su escrito. Pero Lucas registra más detalles para que nos demos cuenta de que esta declaración proverbial no solamente era superficial. No es solo que la gente se quedó de brazos cruzados y dijo: ya no escuchen a ese Jesús, no creamos en él. No se quedaron de brazos cruzados. Estuvieron incluso dispuestos a hacerle daño, a matarle, porque se ofendían de lo que él decía. Esta declaración proverbial tiene implicaciones incluso de violencia, ¿sí? No solo era rechazar el mensaje, la gente a veces estaba dispuesta a tomar las armas en su propia mano en contra del profeta, porque lo rechazaba. Mateo escribe en el verso 58, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Algunos interpretan que la incredulidad de las personas imposibilita a Dios para obrar. Malinterpretan, por ejemplo, que en este mismo pasaje, Marcos dice: y no pudo Jesús hacer más milagros ahí debido a su incredulidad. Muchos creen que Dios no tiene el poder de obrar en donde no se cree en él. Bueno, eso no es posible probarlo con el resto de la escritura. De hecho, la Biblia establece en muchos lugares que el Señor puede obrar incluso en medio de la incredulidad. Nuestra salvación es un claro ejemplo. Aun cuando éramos incrédulos, Dios nos regaló fe, nos derramó gracia y misericordia, y venimos a la fe. En medio de nuestra incredulidad, Él hizo un milagro, ¿sí? Otro ejemplo es cuando, por ejemplo, expulsó demonios, aun cuando los fariseos seguían sin creer. Decían: no, por Belcebú echa los demonios. Pero en medio de esa incredulidad, Jesús hacía milagros. Otro ejemplo es cuando el pueblo de Israel en el desierto, ¿no? Dice la carta a los hebreos: si ustedes oyen su voz, no endurezcan hoy su corazón, a pesar de haber visto durante 40 años mis maravillas. Siempre se descarrían en su corazón y no han reconocido mis caminos. Dios obra incluso a pesar de la incredulidad de la gente. Matthew Henry comenta sobre esto, dice: de lo cual podemos deducir que si no se producen en nosotros efectos poderosos,
no es por falta de poder en la gracia de Cristo, sino por la falta de fe en nosotros. La incredulidad no hace a Dios impotente. Más bien, lo que Mateo está enseñando es que Jesús dejó de hacer milagros en ese lugar como un acto de juicio por su incredulidad. Veamos que el texto nos dice que de hecho hizo milagros, pero no hizo muchos. Dejó de hacer para juzgar la incredulidad de la gente, ¿sí? El comentarista Myron Augsburger concuerda con esto. Dice, el que Jesús se retirara sin obras de curación milagrosa fue un juicio en medio de sus preguntas. Ok, ¿cómo aplicamos esto? Primero, vayamos al tema que, digamos, Jesús está atacando. Ayúdame, Luis, con esta diapositiva, la incredulidad. Este tema lo tratamos un viernes, ¿se recuerdan? Sobre el pecado de la incredulidad. Y vemos cómo realmente este es un gran problema para el ser humano. Quiero recuperar algunos de los conceptos que traté ese día y vamos a ver cómo esto se aplica precisamente en un pasaje como el que hoy estamos estudiando. El puritano Thomas Goodwin escribió, la incredulidad fue el principal de los primeros pecados del hombre. Su primer error fue no creer en la palabra de Dios y por eso nuestra naturaleza fue herida con la incredulidad y extinguida la fe, los principios contrarios se han apoderado de la mente. Recordamos que todo pecado que cometemos en alguna medida tiene un tinte de incredulidad, porque cuando pecamos decimos, no hombre, Dios dijo que yo no hiciera esto, pero después pido perdón. Entonces, en alguna medida estoy aplicando cierta incredulidad para pecar. Existen dos tipos de incredulidad. Yo les comentaba ese día. La primera incredulidad que la Biblia trata es aquella incredulidad que se llama incredulidad negativa, la cual se refiere a aquellos que nunca han escuchado el evangelio, que nunca han tenido una persona que les ha hablado acerca de Jesucristo, digamos que explícitamente. Tal vez nunca han tenido conocimiento de que existe algo que se llama evangelio, según su conocimiento llano y plano normal, ¿no? Este tipo de incredulidad se ha atribuido históricamente a todos los pueblos fuera del pueblo del pacto, a lo que llamaríamos paganos. Aquellos con esta incredulidad de todas maneras son culpables ante Dios. ¿Cómo así? Si no sabían, si nadie les invitó a un café y nadie les dijo que eran pecadores, ¿cómo pueden ser ellos culpables? Bueno, la Biblia de todas maneras les carga esta incredulidad en Romanos capítulo 1, verso 20, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Una de las cosas que tratábamos ese día era que todo aquel incrédulo que incluso haya dicho que nunca se le presentó el evangelio, de todas maneras es culpable delante de Dios y va al infierno porque en él había imagen y semejanza de Dios. Y no solamente esa imagen y semejanza que residía en él, aunque sea distorsionada por su pecado, sino que todas las obras creadas, el cielo y la tierra, proclaman que existe un Dios, y no cualquier Dios, el Dios creador, el Dios de la Biblia. Por lo tanto, todo incrédulo se queda sin excusa. Okay. El segundo tipo de incredulidad se conoce como la incredulidad privativa, la cual se refiere a aquellos que escuchan el evangelio, pero de todas maneras se rehúsan a reconocer a Cristo como Salvador. Significa que ellos sí escucharon el evangelio, sí tuvieron una invitación clara y explícita, pero su incredulidad la retuvieron y permanecieron en ella. Tal como los habitantes de Nazaret. Aquí es donde estamos viendo esto. Jesús hace en varias ocasiones esta demanda. Por ejemplo, le hace esta demanda en Mateo 3 o 4 a Capernaum, ¿verdad? Le dice, fuiste elevada hasta los cielos, ahí me conociste, pero serás desechada, y hoy ya no existe de verdad ningún vestigio de
de la ciudad de Capernaum, realmente. Jesús hace esta acusación a Corazín y Betsaida y les dice, si en Sodoma y en Gomorra se hubieran hecho las señales que se hicieron en estas ciudades de Corazín y Betsaida, Sodoma y Gomorra se hubiesen arrepentido. Pero Corazín y Betsaida, a pesar de tener una clara revelación del Mesías, permanecieron en su incredulidad. Y aquí de nuevo vemos otro colectivo de personas, Nazaret, quienes no solamente recibieron la enseñanza, los milagros de Jesús, sino que tuvieron al Hijo de Dios mismo encarnado durante algunos años conviviendo con ellos, y de todas maneras decidieron rechazarle. Este es un claro ejemplo de lo que llamamos incredulidad privativa, porque ellos mismos se privaron del evangelio a pesar de tenerlo frente a sus narices. ¿Ok? La incredulidad, por lo tanto, es pecaminosa. Y es principalmente en contra de Dios, porque no creemos en Dios o no se cree en Dios. Rechazar y deshonrar a Jesús es deshonrar a Dios y rechazar a Dios. Miren lo que dice Juan capítulo 5, verso 23. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Dios dio lo mejor que tenía, su Hijo, y lo proveyó para nuestros pecados. Cuando alguien dice, no lo quiero, está pecando de la peor manera posible. La fe busca glorificar a Dios, pero la incredulidad busca pisotear a Dios. Rechazar las buenas nuevas del evangelio es llamar a Dios mentiroso y decirle, no, no quiero el evangelio porque no creo que lo necesite. Por lo tanto, tú, Dios, que me ofreces salvación, eres mentiroso. Eso es lo que realmente está haciendo un incrédulo. Stephen Charnock, otro puritano, escribe lo siguiente: es la gloria más alta que una criatura puede dar al Creador, reconocerle un Dios de verdad eterna e inmutable. Ahora bien, como el verdadero creyente glorifica no solo la verdad del Hijo, sino la del Padre, así el incrédulo no ultraja simplemente a Cristo, sino a Dios Padre, cuyos consejos y mandamientos son publicados por Él. La fe nos enseña que Dios Padre declaró a través de su Hijo la más grande verdad y el bien más alto para los pecadores, la salvación. El rechazar este mensaje es asesinar el alma propia. ¿Ok? No puede haber más grande bondad que mostrar a los pecadores el evangelio. Y no puede haber más grande maldad de los pecadores que rechazarlo. Otra de las aplicaciones que quiero llamar a nuestra mente en esta mañana y a nuestro corazón es que por gracia y misericordia nosotros hoy no somos incrédulos. ¿Sí? Algunos dicen, sí, yo soy creyente, ¿va? No soy tan diferente al incrédulo. Créanme, sí, somos muy diferentes al incrédulo. Estamos en otra situación, en otra realidad, en otra vida. Estamos en una vida nueva y realmente hay una gran diferencia entre aquellos que creen y aquellos que no. No tomen a la ligera el hecho de que ustedes no son incrédulos. No tomen a la ligera el hecho de que ustedes tienen fe. Al contrario, debemos de, y esto me lleva a la siguiente aplicación, agradecer porque Dios nos regaló fe. Si creemos en Dios y en su evangelio, entonces tenemos el deber de adorar a Dios continuamente por el regalo de la fe. En el mes de la Reforma Protestante, el año pasado, yo hice una pequeña serie sobre los cánones de Dort, en donde hablábamos claramente la importancia de reconocer el error doctrinal de todo el semipelagianismo, pelagianismo y arminianismo, que es básicamente la gran mayoría de la iglesia hoy. Que, según ellos, los hombres le regalan a Dios su fe. Pero realmente la Biblia enseña que quien es el autor y el consumador de nuestra fe es Cristo Jesús. Si Él no se acerca a nosotros y nos regala fe, estamos perdidos. Por lo tanto,
Es necesario realmente adorar y agradecer continuamente a Dios por nuestra fe. Recuerdan que en la estructura que utilizamos para aprender a orar, uno de los puntos importantes es el agradecimiento. ¿Recuerdan cuando nos juntamos los viernes y alabamos a Dios? Luego confesamos nuestros pecados y luego agradecemos. Una de las cosas que yo siempre le pido a quien nos va a guiar en esa oración de agradecimiento es que agradezca por la salvación, por la fe que se nos ha sido dada. Porque esa fe no es producto de nuestro impío corazón, esa fe es un regalo de Dios. Debido a nuestra naturaleza pecaminosa, Dios tenía todo el derecho de dejarnos en nuestro estado de condenación y miseria, pero no lo hizo, sino que nos regaló el perdón inmerecido y nos regaló fe para creer en Él, liberándonos de la ira eterna. Antes desagradábamos a Dios, no podíamos agradar a Dios. ¿Qué le íbamos a llevar? ¿Un chocolate, un pastelito de San Martín? No le íbamos a dar, no podíamos agradar a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero ahora tenemos fe y ahora Dios se agrada de lo que hacemos. Podemos agradar a Dios. ¿Ustedes saben qué significa eso? Tener la capacidad de agradar a Dios. Eso es algo, es un regalo bien grande para nosotros. De nuestra canción diaria debiese ser Gálatas 2:20, que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, así como cantábamos, ¿verdad? Ya no vivo yo, ¿verdad? Mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, ¿lo vivo en la qué? En la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué glorioso es no tener la vista oscurecida para ver al Salvador. A veces, de verdad, eso me parece tan misterioso, ¿no? Veía yo un debate de un apologista y hubo una chica en una universidad que se acercó y le dijo: deme evidencia de que Jesús resucitó de los muertos. Y ahí en los pasillos de la universidad, ¿no? Y estaba un tipo grabando y todo lo demás. Y este apologista, quien es brillante, ¿no? Que tiene una mente fotográfica, ¿no? Que tiene en su mente y en la punta de la lengua nombres, autores, fechas, épocas, libros, referencias. Empieza a darle a esta chica arrogantemente en la universidad que dice: deme evidencia de que Jesús resucitó. Y este cuate empieza a darle evidencia tras evidencia y a citar libros y fechas y autores y ta, y ta, y ta, y ta. Y después de que la chica se queda callada, le dice: ok, sí, usted tiene razón. Hay suficiente evidencia de que Jesús resucitó, pero de ahí a que Él sea Dios, no me va a convencer. Se da la vuelta y se va. Qué misterioso eso, que a pesar de todo el esfuerzo apologético, filosófico, de toda la evidencia que emana prácticamente de cualquier disciplina, que Jesucristo resucitó de entre los muertos y que Él se encarnó y se humanó, a pesar de eso, haya gente que diga: no creo que Él es Dios. Por eso les digo, hay que agradecer que nosotros tenemos fe. No es cualquier cosa, no es cualquier regalo. Es el más grande regalo que hemos recibido. Y por último, como es de costumbre, esto pega específicamente en nuestra labor para testificar. Yo, por eso, aquí en mi teléfono, cada vez que yo enciendo mi teléfono, me aparece esta imagen que dice: ayúdame, Señor, a testificar esta semana. Cada vez que yo enciendo mi teléfono me recuerdo, digo, tengo que testificarle a alguien, porque esta es mi labor, este es mi trabajo. No nos quedemos callados, vayamos y testifiquemos, aunque no nos crean. Sigamos anunciando el Evangelio y ojalá seamos instrumentos en la mano del Creador que nos utilice para que aquellos que aún no creen vengan al arrepentimiento. Amén. Pongámonos de pie.